Efesios capítulo 4, hermanos. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Efesios capítulo 4. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que algunos, no dice así, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? El tema que le he puesto a este mensaje, hermanos, es la estatura del varón perfecto. Y entonces, hermanos, vamos a venir meditando en qué es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho a nosotros. Porque aunque esta carta fue escrita a la iglesia en Éfeso, pero sus contenidos se pueden aplicar en el día de hoy y son muy útiles para que nosotros crezcamos siempre. Y ese es el punto principal de este mensaje, hermanos. Cuando yo digo la estatura del varón perfecto, no estoy diciendo solamente que el líder tiene que santificarse, o que solamente el pastor tiene que santificarse, o que solamente el presidente de sociedad tiene que santificarse, sino que cuando hablamos de la estatura del varón perfecto es de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces esto es que todos nos santifiquemos, que todos juntos vayamos hacia adelante, hermanos, que todos trabajemos con una misma meta, que todos trabajemos para algo similar, hermanos. Y eso es lo que quiero llegar yo, que todos juntos, cuando trabajamos como un cuerpo, como debemos de trabajar, porque aquí lo explica el apóstol, que tenemos que estar unidos, que tenemos que andar en esa nueva vida en Cristo, porque Cristo no está dividido, Cristo es uno solo el que murió por cada uno de nosotros, y nosotros como gente agradecida tenemos que hacer lo que Él quiere de nosotros. ¿Y qué quiere? Él quiere la unidad entre la iglesia. Amén, hermanos. Entonces ese es el primer punto que da el apóstol. Primeramente, esta es una de las cartas que el apóstol escribió estando preso, pero él no dice que está preso del emperador o preso de Roma,
dice preso en el Señor. Porque todo lo que él hacía era para el Señor, hermanos. Lo que él hacía, aunque le causaba problemas, pero lo hacía porque el Señor así lo mandó que lo hiciera. Entonces, hermanos, el apóstol nos ruega, dice, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados nosotros, hermanos? ¿A qué fue llamado usted? Fuimos llamados para seguir a Cristo. Fuimos llamados para ser siervos de Él y obreros en su viña. No fuimos llamados para andar gastando el tiempo, hermanos, para andar haciendo contienda los unos con los otros. No fuimos llamados para ser pleitistas. Fuimos llamados para santidad. Fuimos llamados para seguir al Señor, porque Él dice que todo aquel que quiere seguirle a Él, toma su cruz y síguele. Es una invitación abierta. Todo aquel que está dispuesto a hacerlo, lo puede seguir. Pero si usted no está dispuesto a seguirlo, si usted no está dispuesto a llevar esa cruz sobre sus hombros, entonces usted no lo puede seguir. Pero hay muchos que quieren seguirle a Él sin tomar la cruz. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son, porque ellos no andan su cruz. Y no estamos hablando de una cruz aquí colgada, hermanos, sino las pruebas y las dolencias que vienen con ser un cristiano. Lo que nosotros pasamos por ser un cristiano, esa es la cruz de nosotros. Entonces, hermanos, si queremos que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto, es necesaria la unidad. Y primeramente fuimos llamados a ser parte de la iglesia del Señor. Una iglesia poderosa, hermanos. Una iglesia que Él mismo escogió y preparó desde antes de la fundación del mundo, dice el mismo libro de los Efesios. Desde antes de que fue creado todo el universo, Él ya tenía en mente que nosotros estuviéramos aquí. Qué hermoso pensamiento, hermanos. Pensar que el que creó todo el universo estuvo pensando en cuánto le ama a usted y cuánto era necesario que usted estuviera aquí adorando al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Porque Cristo escogió a la iglesia. Yo no sé cuántos saben a dónde está la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia. Pero si no se lo sabe, yo se lo voy a decir. Cuando Pedro le dice a Cristo, que Cristo le pregunta a los apóstoles, a los discípulos, que quién creen ellos que Él es. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le responde diciendo que Él es Pedro. Le cambió el nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ahí es la primera vez que se menciona la palabra iglesia, hermanos. Entonces, desde ese momento, la iglesia ya estaba, que iba a ser una sola iglesia, que iba a ser una iglesia escogida por Cristo mismo, y que no importara lo que pasara, pero si estaban en esa roca, ellos iban a estar bien, porque esa roca fue escogida por Dios. Entonces, hermanos, fuimos llamados a ser parte de esta iglesia, a ser parte de la esposa del Cordero de Dios, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros sabemos a qué fuimos llamados, ¿por qué nos comportamos de otra manera? ¿Por qué nos comportamos como que si cada uno fue llamado a algo diferente? Como que si no tuviéramos todos peleando por la misma salvación. Como que si no estuviéramos peleando todos para entrar allá en los cielos. No es de pensarse mejor que el otro, o de que este no puede y este sí puede. No, es que todos fuimos llamados a seguir a Cristo y a ayudar en esta obra para que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Para que todos, dice el apóstol, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno de quién es Cristo. Esa es la meta de nosotros, crecer en la fe, para que tengamos aún más fe, para que crezcamos como iglesia y en este lugar suceden cosas maravillosas, cosas que nunca hubiéramos imaginado en otro tiempo. Amén, hermanos.
Entonces lo primero que el apóstol dice es que andemos como es digno de nuestro llamado. Andemos según el llamado de nosotros. El segundo consejo que el apóstol nos da es: con toda humildad y mansedumbre nos soportamos con paciencia los unos a los otros. Y eso es lo que resulta difícil a veces, soportando a los demás. Pero con toda la humildad y toda la mansedumbre, dice el apóstol. No dice un poquito, sino toda la humildad que usted tiene y toda la mansedumbre que usted tiene lo va a necesitar. Entonces usemos esa humildad, hermanos. Usemos esa mansedumbre para poder estar unidos como hermanos. No teniendo pleitos entre nosotros. No guardando rencor entre los hermanos, ¿verdad? Sino que si alguien nos falla, tenemos que perdonarlo. 70 veces 7, dijo el Señor. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Hermanos, nosotros tenemos que saber cómo perdonar, cómo tener buena comunión con nuestros hermanos. Porque todos somos del mismo cuerpo, todos estamos trabajando para la misma meta. Pero si hay unos que jalan para un lado y otros que jalan para el otro, entonces ahí hay desunión y ahí no se puede trabajar. No se puede seguir adelante ahí, porque ya están parados, ya no están todos en el mismo pensamiento, hermanos. Y si no estamos todos pensando lo mismo, entonces no podemos seguir adelante y no podemos crecer para hacer la estatura que yo les digo, hermanos. No podemos seguir adelante cuando hay pleito entre los hermanos, cuando alguien se levanta para causar división entre los hermanos. Ahí es donde comienzan a ir mal las cosas. Ahí es donde comienzan a fallar los pensamientos de muchos que dicen que será o no será, me quedo aquí, me voy con este o no sé qué. Entonces, cuando hay divisiones en la iglesia, cuando hay desunión, entonces es peligroso, hermanos. En este mismo capítulo, en el verso 27 el apóstol les da el consejo que no demos lugar al diablo. No dejemos la puerta abierta para que el diablo entre y haga lo que él quiera con nosotros. Porque ya cuando hay desunión, ahí se abre una puerta para el diablo. Para sembrar cosas en la mente de algunos. Para sembrar malos pensamientos en contra de los otros hermanos. Ahí es cuando el diablo ya comienza a minar y en vez de ser siervos de Dios se convierten en pandilla de Satanás en las iglesias, hermanos. Pero si nosotros estamos unidos, si nosotros usamos toda nuestra humildad y toda nuestra mansedumbre para soportarnos unos a otros, entonces ahí está Cristo con nosotros. Él nos ayuda. Cualquier cosa que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Solamente tenemos que pedirle a Él que Él nos ayude a nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor nos ayude, hermanos? Para poder tener buena unión entre los hermanos. Amén, hermanos. Eso tiene que ser algo que usted anhela con todo su corazón. Tener una buena unión entre los hermanos, tener esa comunión como hermanos. No solamente de nombre, sino ser hermanos, amarlo como a hermano, como que si fuera su misma familia. Porque ya nosotros somos un mismo cuerpo, ya nosotros somos una iglesia. Amén, gloria a Dios. Y todos queremos entrar al cielo, todos tenemos esa meta. Pero no es de andar, como les digo, teniendo esas desuniones entre nosotros. Porque ahí es cuando se mete el diablo y él hace lo que él quiere. Y cuando el diablo está haciendo lo que él quiere, entonces, como les dije, ya estamos fallando nosotros. Pero el Señor nos guarde de todas esas cosas, hermanos. Y además, si usted haya insoportable a alguno de los hermanos, entonces usted anda en los caminos de la carne, hermano. Usted anda algo mal si haya insoportable a un hermano. Porque aquí dice el apóstol que tenemos que soportarnos todos, unos a los otros. Y si usted haya insoportable a algún demonio ha de tener usted. Entonces usted tiene que reprender todo mal pensamiento, toda cosa que va en contra de lo que Cristo nos dice a nosotros. Porque Cristo nos quiere unidos, hermanos. ¿Y por medio de qué nos dice? El verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Por medio de la paz es que hay unidad entre los hermanos. Vínculo es algo, un promedio en que se puede pasar algo, pero no es algo material, sino es algo que no es material. Entonces, el vínculo que nosotros tenemos que usar para estar unidos es la paz. Como nos dice el escritor del libro de los Hebreos, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuán importante es esa paz en nuestras vidas. Tener paz entre los hermanos, que no haya disensión, que no haya enojo entre hermanos, sino que tengamos esa paz. ¿Y de dónde viene esa paz, hermanos? Esa paz no se compra ni se vende, hermano. Esa paz solamente Cristo nos da a nosotros. Esa paz para estar tranquilo, que no nos moleste nada. Esa paz Cristo lo da a usted si usted lo necesita. Y por medio de esa paz es que podemos estar todos juntos. Es que guardamos ese mismo pensamiento todos. Usted piensa que en el aposento alto esos 120 estaban divididos. Usted piensa que unos oraban por una cosa y otros oraban por otra cosa. No, hermanos. Todos tenían el mismo propósito en su oración, porque ellos oyeron que Cristo les dijo que si ellos oraban iban a ser investidos con poder desde lo alto. Y pasaron 10 días, hermanos. Y pasaron 10 días, pero ahí estuvieron orando hasta que se cumplió la promesa, ¿verdad? Y dice que como un viento recio el Espíritu Santo sopló sobre ellos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Pero por qué? Porque todos estaban unidos, hermanos. Porque todos tenían paz entre ellos. Y ahí se manifestó el poder de Dios. Ahí estaba el poder de Dios porque todos estaban unidos y unánimes juntos orando. Entonces, si nosotros queremos ver esa bendición en la iglesia, tenemos que estar todos unidos también. La paz nos une, hermanos. Que la paz haga unidades en nosotros, para que no nos separemos, para que ninguna cosa pueda venir en medio de nosotros y hacer lo que quiera. Si usted tiene paz, hermanos, usted se va a gozar en los coros, se va a gozar en la alabanza sin importar quién está cantando. Si usted tiene paz, hermano, usted se va a gozar en todo. Porque como les dije que la alabanza, escuché eso de un pastor, que la alabanza prepara el terreno para la palabra. Porque la palabra de Dios no dice que Dios desciende en la alabanza. Dice que Él habita en la alabanza. Entonces, si usted levanta su mejor alabanza a Dios, ahí está Él y Él va a estar haciendo cosas en su vida. Si usted le canta al Señor con todo su corazón, ahí está la presencia de Dios haciendo milagros, haciendo sanidades, obrando en tu vida. Ahí va a estar porque has levantado tu mejor alabanza al Señor y Él ahí está en la alabanza. Entonces, usted no se preocupe, hermanos, por aquellos que no se gozan. ¿Cuántos han venido a este lugar para gozarse, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Todo aquel que no dijo amén, hermano, no se preocupe. Todo aquel que está ahí con los brazos cruzados y que no abre la boca y con esa cara que tiene, hermanos, no se preocupe. Usted gócese porque a eso vino. Usted vino a alabar al Señor. Usted vino a contemplar la hermosura de Jehová, hermano. Usted vino para gozarse a este lugar y usted gócese. No deje que ninguno que esté ahí con cara de lagarto, que no sé qué, que no se goza, que no siente nada. Usted no se preocupe. Usted vino a gozarse. Usted vino a alabar al Señor, hermanos. Y es el mismo Señor que alabamos. Entonces, el Señor nos dijo que si venimos trabajados y cargados, que podemos venir a Él para descansar. Entonces, si usted trae sus problemas a este lugar, encomiéndeselo al Señor y no ande con esa cara, hermano. Como dijo la hermana, que bien se le ha hecho de ver cuando están en la prueba, cuando están pasando la dificultad. El hermano entra por la puerta, ¿cómo es que dicen? Con cara de pollo comprado, porque ya debe 2 letras del plasma del televisor y ya está todo afligido. La hermana entra todo triste porque ya ve arrugas en la cara, porque esas son las pruebas de los cristianos hoy en día. Mientras nuestros hermanos en la iglesia primitiva
estaban haciendo lo que podían para sobrevivir, porque nadie compraba de ellos ni le vendía a ellos, nadie quería hacer negocio con ellos. Hoy en día, ¿cómo están los cristianos? Imagínese, hermano, ¿en qué está usted? ¿En qué estoy yo? Pongámonos a pensar, hermanos, pero cuando nosotros tenemos esa paz, podemos darle al Señor nuestros problemas, podemos darle al Señor toda prueba que estamos pasando, porque Él dijo que yo los haré descansar. Y el apóstol Pedro también lo confirmó, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos a alguien allá en el cielo, hermanos, que tiene cuidado de nosotros, que puede solucionar nuestros problemas, hermanos. Tenemos un abogado en el cielo que nos ayuda en nuestro momento de dificultad y de prueba. Tenemos a alguien en el cielo que nos ayuda porque Él nos ama tanto, porque Él nos quiere ayudar para que sigamos adelante, hermano. Tenemos esa persona en el cielo, tenemos a Jesucristo, hermanos, y todos los tenemos, porque Cristo es Señor de todos nosotros. Porque eso lo confesamos cuando aceptamos al Señor, que creímos y dijimos que Jesús es el Señor y Salvador de nosotros. Y entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos esa paz, entonces podemos seguir adelante, podemos seguir creciendo y podemos seguir siendo una iglesia santa para el Señor, una iglesia guardada para el Señor. ¿Y qué nos dice el apóstol luego? En el verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un mismo Dios, hermanos. Alabamos al mismo Dios. En otra epístola el apóstol pregunta: ¿está acaso Cristo dividido? No. Es un mismo Cristo que adoramos. Es uno solo el que murió en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y es uno solo el que resucitó después de 3 días, hermanos. Es uno solo, no hay diferentes Cristos, solamente es uno. Entonces, ¿cómo puede haber desunión si es un mismo Dios? ¿Cómo puede haber contienda si es un mismo Dios que alabamos? Porque a veces en las iglesias se parecen como en el Monte Carmelo, que algunos son profetas de uno y hay un profeta de otro. Pero no es así. Es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos. Todos adoramos al mismo Cristo. Entonces, si es un mismo Dios, un mismo espíritu que sentimos nosotros, porque supongo que no es emoción que usted siente. Supongo que no le dan ganas de bailar cuando escucha la música, sino que es el Espíritu Santo que usted siente, ¿verdad? Entonces, si todos tenemos ese mismo espíritu, fuimos bautizados en el mismo bautismo, tenemos el mismo Señor y el mismo Dios que es Padre de todos nosotros, entonces, ¿cuál es el problema? Tiene que ser nosotros. A veces nosotros, en nuestra mente, el diablo pone cosas para que estemos desunidos, para que odiemos al hermano, que el hermano me quitó el parqueo y él sabe que yo siempre me parqueo ahí, o el hermano me movió la Biblia y a mí no me gusta que me andan tocando la Biblia, o no sé qué. Pero muchas veces por cosas pequeñas, por niñerías, nos enojamos a veces y tenemos rencor entre hermanos. Pero el apóstol nos dice: no tiene que ser así, porque es un mismo Dios y Padre de todos. Y si Él es Padre de nosotros, como dice en el libro, como dice en una epístola del apóstol, que nosotros somos hijos por adopción, porque fuimos adoptados por el Señor y ahora tenemos ese privilegio de poder decir Abba Padre, porque Él es nuestro Padre ya. Tenemos ese gran privilegio de decirle Padre al Señor, porque ya todos somos hijos de Él. Y entonces, si Él es Padre de todos, Él puede castigar a todos también. Si no se están portando bien, Él puede castigar a sus hijos. Ahí es lo difícil. Cuando ya viene el azote del Señor, cuando ya viene el castigo del Señor, la disciplina del Señor, ahí es lo difícil. Ahí es donde ya no soportamos y ya venimos llorando al altar y que ya no soportamos y que ya no sé qué y que ya nos queremos ir de la iglesia. Pero ahí es donde el Señor nos muestra que es un solo Dios
Y todo aquel que no se siente bien, todo aquel que se anda portando mal, el Señor lo va a castigar. ¿Pero para qué? Para que vuelva a unirse, para que volvamos a ser todos juntos, para que ya no estemos en desunión, sino para que estemos unidos. ¿Cuántos quieren estar unidos, hermanos? Entonces, el mismo Dios quiere que nos unamos, hermanos, que haya esa unión, porque a eso fuimos llamados, a una unión en la iglesia, porque ese es el llamado de nosotros. Y para esa unión tenemos que soportarnos unos a otros. Y para soportarnos tiene que haber paz en cada uno de nosotros. Y hay paz en cada uno de nosotros porque tenemos el mismo Dios. Es un solo Dios, hermano. Entonces, otra parte para tener la unidad del Espíritu y para que crezcamos a la estatura del varón perfecto son los ministerios. Y esos son lo que habla el capítulo 8 en adelante, hermanos. El apóstol dice que a cada uno le es dado según su medida de gracia. A cada uno le es dado algo para hacer. El apóstol da la lista de los ministerios que habían en aquel tiempo. Los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros, los profetas. Hoy en día sabemos que hay más ministerios también. Hay el ministerio de alabanza, como tenemos aquí en este lugar, y hay muchos otros ministerios que el Señor le ha repartido a cada uno, ¿verdad? Solamente es de buscarlo, hermano. Le prometo que si usted le busca al Señor y le pide a Él qué es su ministerio o qué es su propósito, el Señor se lo va a dar. Porque Él mismo dijo que el que pide recibe y el que busca halla. Pero si usted no se pone a buscar, usted no va a hallar nada. Entonces, pero el propósito de todos los ministerios, dice el apóstol, es a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que la iglesia sea perfeccionada. Entonces, cada ministerio que se desempeña, ¿verdad?, es con el propósito de ayudar a la iglesia. Y cada ministro, sea cual sea su ministerio, tiene esa obligación de ayudar a edificar la iglesia. Porque un ministro no está llamado para ganar dinero, es para edificar la iglesia. Ese es el propósito de los ministerios. Y como les dije, hay diferentes ministerios. El ministerio de profeta, de evangelista y de pastor. Pero es algo diferente cada uno. No todos hacen lo mismo. ¿Y por qué es eso? Porque para que haya un poco de cada cosa, ¿verdad? Para que podamos crecer en todas las partes que necesitamos. Si no sabemos algo, está el ministerio de maestro, ¿verdad? Si necesitamos almas en la iglesia, está el ministerio de evangelista. Pero cada ministerio tiene ese propósito de ayudar a la iglesia, para que haya unión en la iglesia, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que sea edificada. No es para vanagloria, hermano. Ustedes no se suben a tocar aquí para que la gente lo vea ahí en YouTube. No. Es para que la iglesia sea edificada. Es para que nos gocemos en la presencia del Señor todos juntos. Eso es el propósito de los ministerios. Para ayudarnos los unos a los otros. No es para beneficiarse a uno solo, ¿verdad? Que por eso muchos se convierten en pastores y evangelistas. No. Por eso muchos se autonombran apóstoles también por el dinero. Pero no. El apóstol Pablo nos dice que los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Para que lleguemos al conocimiento pleno de quién es Él. Y de lo que Él quiere de nuestras vidas. Entonces, cuando usted tiene un privilegio, hermano, sabe que usted está desempeñando ese ministerio. Sea de cantar, sea de orar, sea de predicar. En ese momento usted está desempeñando ese ministerio. Y recuerde que cada vez que se sube a este lugar es para edificar a la iglesia. Uno no sube a este lugar para predicar, para tirarle a uno que está sentado ahí en las sillas. No. Qué vergonzoso es, hermanos, cuando está predicando a alguien y bien se conoce que está hablando de alguien más. Bien se conoce que está hablando del que predicó la vez pasada. Qué vergüenza, hermanos. Qué incómodo se siente eso, saber que el cobarde que está aquí no tiene para decirle al hermano cara a cara,
sino que tiene que usar el púlpito para quitarse el enojo que tiene, para arrojar la basura a la iglesia. No, hermanos. Qué triste es eso. Este lugar no es para ver quién canta mejor o quién toca mejor. No, hermanos. Es para que la iglesia sea edificada. Y es que este lugar tiene que salir estos ríos de agua viva, y para que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Para que cada uno sintamos esa presencia de Dios, hermanos. Esa presencia del Espíritu Santo. Los ministros de aquí tienen que estar ayudando para que la iglesia se meta en la presencia de Dios, se mete bajo esa nube de la presencia de Dios. Pero si el ministro está en algo más, queriendo hacer algo diferente, entonces ni la iglesia se va a gozar, se va a sentir que no hay nada ahí, se va a sentir que no se mueve nada, se va a sentir que es algo extraño lo que está sucediendo ahí, y es algo que no debe de suceder, hermanos. Pero cuando nosotros desempeñamos los privilegios para gloria y honra del Señor, entonces el Señor ahí da el respaldo. Se siente la presencia de Dios en los coros, en las alabanzas, se siente el respaldo en la predicación, se siente el respaldo en la oración. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con el propósito de ayudar a la iglesia. Lo estamos haciendo para ayudar a los demás. Cuando oramos, hermanos, aunque no sabemos los problemas que tienen cada uno, pero cuando oramos, tal vez el hermano también siente ese mismo deseo de orar por alguien más. Y ahí algo el Señor hace en esa vida. Pero nosotros sabemos que todo lo que hacemos es para gloria y honra del Señor. Es para que el Señor se glorifique en todo lo que nosotros hacemos. No es porque somos mejores que nadie más. No es porque a este le echamos de menos. No, hermano. Es porque Cristo tiene poder y Él rescató a cada uno de nosotros, hermanos. Usted no se preocupa. Como le dije, si los demás no se están gozando, usted gócese. Que el Señor prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, hermanos. Y si usted se viene a gozar, ahí va a estar el Señor contigo. Tiene que haber más de alguno que viene a gozarse también, hermano. Usted piensa eso cada vez que usted ve las caras tristes, que usted ve más de este lugar que se le ven todos. Cuando usted ve todas las caras tristes, las caras afligidas, usted diga, ha de haber más de uno que vino a gozarse también. Y entonces usted se va a gozar con ese otro, aunque sean solamente los dos, pero ustedes dos se van a gozar. Amén, hermanos. Entonces, si anhelamos un ministerio, tenemos que saber el sacrificio que viene con ese ministerio, que estamos entregando nuestras vidas para servicio al Señor, para ayudar a la iglesia, para que todos crezcamos juntos, para que todos podamos ir al cielo allá un día, porque allá es donde todos queremos ir. No creo que alguien quiere irse al otro lugar, no, ¿verdad? Entonces, si todos tenemos esa misma meta, es de seguir adelante, hermanos. Otro punto que hace el apóstol para que tengamos la unión, dice, para que ya no, en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando hay una iglesia unida, ¿cómo les digo esto? Sin importar las cosas que usted oye, no lo puede confundir el diablo. Porque si la iglesia está unida, viene alguien y le dice, no le haga caso a este. Ese es mentiroso, ese no sabe de lo que está hablando. Pero cuando la iglesia no está unida, entonces el hermano se pone a ver videos de los judíos que dicen que Cristo es un mentiroso y que no sé qué. Y después ahí queda todo confundido del hermano. Pero cuando hay unión en la iglesia, es difícil que el diablo se meta para confundirlos a todos. Porque si uno se confunde, ahí están los demás para ayudarle, para decirle, no, mira, la palabra de Dios dice así.
¿Verdad, hermanos? Entonces, pero cuando no hay esa unión, el diablo engaña a los que quieren. A los que él quiere, él va a venir a engañar. Y si no están unidos, no hay quien le ayude. Entonces él va a seguir creyendo en la mentira. Aunque también es culpa de él mismo por andar metiéndose en cosas así, ¿verdad? Pero cuando viene el error, cuando viene la mentira y la iglesia está unida, entonces tienen con qué protegerse. Tienen con qué defenderse. Se defienden con la verdad de la palabra de Dios. Una verdad que tenemos que amar. Dice que, sino que siguiendo la verdad en amor. Hay que amar esta palabra, hermanos. No es solamente de gozarnos y decir amén en las predicaciones que nos exhortan, sino también en las enseñanzas. Cuando aprendemos de la palabra, ahí también hay que amar la palabra. No hay que estarse durmiendo o haciéndose loco, sino que tenemos que gozarnos en la enseñanza, gozarnos en toda clase de palabra, porque sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, que la palabra fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres tenían una revelación que no se compara a nada más de este mundo. Era algo especial que tenían estos hombres al escribir estas cartas, al escribir las historias también. Era algo especial que tenían. Y si nosotros confiamos en esta verdad, si nosotros amamos esta verdad, entonces, si todos lo amamos, vamos a estar unidos. Y la mentira no va a hallar cabida en nosotros. Porque ya cuando hay alguien desde este lugar predicando una mentira, o diciendo algo que ni él mismo hace, diciendo de que tenemos que ayunar, tenemos que orar, y ni él ayuna. Entonces, cuando eso sucede, la iglesia está unida y conoce la verdad y aceptan la palabra, pero saben que ese es mentiroso, pero saben que ese es hipócrita, que no anda en lo que dice. Entonces, hermanos, unámonos en la verdad de la palabra de Dios, porque en la verdad de Dios no hay error, no hay mentira, no hay engaño, no hay para estafar, sino que en la palabra de Dios encontramos vida eterna, encontramos refrigerio para nuestros huesos, encontramos la ley que hace sabio al sencillo, encontramos la verdad de Dios, y eso es hermoso para nosotros. Si lo atesoramos en nuestro corazón, como dicen los proverbios, lo escribimos en la tabla de nuestro corazón y tenemos esa palabra aquí guardada, hermanos. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, vamos a tener esa palabra de consuelo, esa palabra del Señor que Él ha dejado para nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién va a poder hacer afrenta contra la iglesia del Señor? Una iglesia unida es una iglesia poderosa. Una iglesia unida es una iglesia que puede suceder cosas extraordinarias. Como les dije, hermanos, pueden suceder milagros, pueden suceder sanidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahí está. Porque la iglesia está unida. Porque en la iglesia no hay división, no hay contienda, no hay desunión. Es una sola iglesia que tiene una misma meta, de que todos conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la iglesia ya esté unida, hermanos, cosas grandes van a suceder. Cosas hermosas sucederán en la iglesia del Señor, hermanos. Porque sabemos que todo lo que el Señor quiere para nosotros es que crezcamos, que seamos limpiados de toda inmundicia para poder entrar allá en el reino que Él ha preparado para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que cosa inmunda no podrá entrar. Entonces, si a usted le parece difícil todas estas cosas para guardar la unión y para crecer a la estatura del varón perfecto, es porque sí es difícil. Es necesario pasar todas estas cosas para ir limpiándonos, para ir quitando toda inmundicia, toda cosa que nos sirva en nuestras vidas, porque el Señor quiere una esposa que tiene los vestidos limpios, que tiene los vestidos blancos,
no que tiene manchas y hoyos en sus vestidos, no. Él quiere una iglesia santa, una iglesia que se ha preparado, hermanos. ¿Cuántos se quieren preparar para el Señor, hermanos? Les quiero leer algo, hermanos. Ya vamos a terminar, no se preocupen. En el libro del profeta Isaías, le voy a leer una parábola del profeta Isaías, Isaías 28, 23. Y dice la palabra del Señor: estad atentos y oíd mi voz, atened y oíd mi dicho. El que hará para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios la instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces póngase a meditar, hermanos. ¿Qué es lo que el profeta dice? Así como las plantas, para extraer el grano, unas se tienen que golpear con palo, unas se tienen que golpear con vara, pero es para extraer el grano. Esos somos nosotros, hermanos, que tal vez el Señor tiene que golpearnos con esa vara, nos tiene que golpear con ese palo para sacar lo mejor de nosotros y para deshacerse de lo que nos sirve. Porque cuando se trilla es para separar el grano de la paja, de la parte que nos sirve. Y entonces cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, cuando los procesos vienen, sabe que es el Señor con su palo, que quiere el grano tuyo y quiere quitarte la paja, quiere quitarte lo que nos sirve. ¿Para qué? Para que podamos ser esa iglesia perfecta que Él quiere, esa iglesia santa que Él quiere. Entonces es necesario que sucedan todas esas cosas, hermanos. Es necesario que el Señor venga con su palo, con su vara, para golpearnos a nosotros, pero al final saldremos mejor que antes, porque lo que el Señor hace es perfecto, y lo que Él hace es para ayudarnos a nosotros. Y en los momentos difíciles tenemos que saber que Él está ahí perfeccionando su poder en nosotros. Como dice el apóstol, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando estamos en nuestros puntos más bajos, cuando sentimos que no podemos soportar, ahí está el Señor perfeccionando su poder. Y si usted le ruega al Señor que le ayude a pasar por ese proceso, usted saldrá al otro lado gozoso y feliz al ver las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Pero tenemos que saber que no todo es un proceso que viene de parte de Dios. A veces nosotros por metidos nos suceden cosas también y caemos en tentación. Dejamos que el diablo domina la mente, ¿verdad? Porque el mismo diablo que nos empuja a pecar, que nos dice que hagamos algo, es el mismo diablo que los mata cuando ya caímos. Entonces usted tenga cuidado, hermano, que el diablo no anda dándole esos pensamientos malos, que el diablo no anda en su oído diciéndole: mire, que 7 veces cae el justo y tú llevas 2, te faltan 5. No, hermano. Nosotros tenemos que saber que por la misericordia de Dios seguimos adelante y no aceptar ninguna oferta que el diablo tiene para nosotros, porque las ofertas van a ser muchas. Las ofertas van a venir por todos lados, pero sabemos que lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor, hermanos. Entonces, usted siempre que viene a la iglesia, gócese, hermano. Gócese en el Señor. Y los demás se van a gozar también. Porque ya cuando ven a uno, ya el otro se va a gozar. Y ya cuando ven al otro, y así, todos se van a comenzar a gozar, hermanos. Ya no va a ser una iglesia de muertos.
iglesias que se ven como hieleras, hermanos, y que solamente hay las paletas de coco. No. Se va a ver como una iglesia bendecida por el Espíritu Santo. Como dice aquel coro, ¿verdad? Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Entonces, si queremos sentir el Espíritu Santo, olvídate del problema, hermano. Olvídate, hermano, de aquel que está a tu lado. Gócete, hermano. Bendiga el nombre del Señor, porque Él es el que ha hecho tantas cosas por nosotros, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, para que la iglesia crezca a la estatura de este varón perfecto, que es Cristo, tenemos que saber que Él es el dueño de nosotros. Él es el que tiene dominio sobre nosotros. Y entonces, si todos nos unimos, si todos tenemos paz y todos trabajemos para la misma meta, entonces cosas grandes van a suceder y sentiremos la bendición de Dios en todo lo que se hace. ¿Cuántos quieren ser bendecidos cada vez que vienen a este lugar, hermano? Entonces usted pelea su bendición. Pelea su bendición, hermanos, que no es fácil. Pero cuando usted pelea por su bendición, el Señor se la dará. Usted recibirá lo que tanto ha pedido cuando ya sea el tiempo perfecto de Dios. Porque en el tiempo perfecto de Dios, nada va a fallar, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a venir orando, dándole gracias al Señor por todo lo que se ha hecho.